A veces miro hacia atrás y me doy cuenta de algo que antes no veía. Yo no estaba mal porque fuera pobre, yo estaba mal porque pensaba como pobre. Esa era la verdadera cárcel, porque la pobreza no estaba solo en mi cuenta bancaria, estaba en la manera en la que yo me hablaba a mí mismo todos los días, en cómo justificaba todo, en cómo catalogaba todo como difícil, imposible, de mala suerte, no se puede. Yo mismo me había comprado ese cuento. Recuerdo momentos en los que ni siquiera podía pagarme un café cuando mis amigos me invitaban a salir. Y no era solo la parte económica, era la vergüenza interna, esa vocecita que decía, mira, ni para un café tienes. Yo me decía eso. Y lo peor es que lo veía como algo normal, como parte de la vida. Como si yo hubiera nacido destinado a vivir limitado. Ahí es donde uno se da cuenta de que no está yendo por buen camino. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que hay gente que sí lo logra? ¿Cómo es posible que alguien que viene del fondo se vuelva millonario? ¿Qué hacen ellos que yo no estoy haciendo? ¿Qué saben que yo no sé? Y cuando empecé a investigar de verdad y a interesarme, pero de verdad, no como quien dice, sí, quiero prosperar mientras mira TikTok, fue cuando dejé de creerme mis propias tonterías. Dejé de creer que era cuestión de suerte, de contactos, de nacer en buena familia, de estar en el país correcto. Cuando empecé a ver la realidad, descubrí que más del 90% de los millonarios son hechos a sí mismos. Primera generación, gente común, incluso más pobre que yo. Y ahí me explotó la cabeza, porque yo antes pensaba, si eres muy pobre, te vuelves más pobre. Pero cuando hablé con mis mentores, gente que tiene mucho, pero mucho más dinero del que yo me imaginaba siquiera, me decían, me hice millonario porque era muy pobre. Y yo me quedaba en silencio. No lo entendía. Hasta que me explicaron, la pobreza me obligó a cambiar, la comodidad no. Y ahí entendí, la media, la zona tibia, es el verdadero enemigo de la abundancia. Cuando vas tirando, cuando estás más o menos bien, no haces nada extraordinario. No te mueves, no sales de tu burbuja. Sigues siendo el mismo, pensando lo mismo, actuando igual. Pero cuando ya estás en el barro, cuando ya estás en ese punto donde no puedes más, donde no tienes ni para comer, donde tocar fondo, ya se volvió parte de tu día a día, ahí sí, ahí es donde el dolor te empuja, ahí es donde entiendes que quedarte donde estás duele más que cambiar. Y ese punto, aunque suene extraño, es un privilegio, porque la mayoría nunca llega a ese dolor profundo, siguen más o menos bien, siguen sobreviviendo, pero no viviendo. Esa es la verdad. Las personas no cambian por un sueño, cambian porque ya no pueden aguantar más. Y por eso, cuando te pregunto si estás posicionado hacia la riqueza, no te pregunto si tienes un gran sueño. Te pregunto si ya tocaste fondo, porque todas las personas exitosas que conozco vienen de escenarios aterradores, no de incomodidades pequeñas, de verdaderas tragedias, de querer escapar, de necesitar cambiar porque quedarse ahí significaba morir, literal o emocionalmente. Yo me acuerdo de mí mismo, de ese yo que ya estaba cansado incluso de estar cansado, ese yo que ya estaba harto del mismo ciclo, de la misma vida, del mismo discurso mental. No se puede. Más adelante, cuando tenga tiempo, cuando tenga plata. Un día me desperté y dije, estoy harto, ya está. O cambio o me quedo así el resto de mi vida. Y ahí empezó todo. No porque supiera qué hacer, no porque tuviera una guía perfecta, no porque tuviera plata. Number. Empezó porque ya me había dolido demasiado, porque estaba asqueado de mí mismo, de mis excusas, de mis limitaciones, de esa esclavitud al dinero donde yo no era dueño de nada, ni de mi tiempo, ni de mis decisiones, ni de mis sueños, nada. Yo vivía para trabajar, para pagar,
para esperar a fin de mes. Eso no es vida, es supervivencia. Y cuando uno llega a ese punto, ahí sí está listo para escuchar, porque cuando uno todavía quiere tener razón, cuando uno todavía está defendiendo las ideas que lo mantienen pobre, cuando uno todavía se aferra a su ego, ahí no hay nada que hacer. Por eso hay tanta gente que critica, que habla mal, que juzga, que dice vende humo, que dice secta, que dice eso no funciona. Esa gente es la que aún no ha tocado fondo, por eso no cambia, todavía le duele poquito, todavía puede soportar su vida tal y como es. Cuando yo me expuse a mentores que literalmente ganaban millones todos los meses, veía a personas a mi lado defendiendo su postura de siempre, defendiendo su punto, y yo les decía, si este hombre tiene millones y tú tienes deudas, ¿por qué estás discutiéndole? ¿Por qué crees que tú tienes razón y él no? Es absurdo, pero entender eso me costó mi ego, me costó aceptar que yo era el problema, que no eran mis circunstancias, que no era mi familia, que no era mi país, que no era el gobierno, era yo, mi manera de pensar, de sentir y de actuar, hasta que entendí algo fundamental. Uno no se hace millonario, uno es millonario o es pobre, y la vida simplemente refleja eso. Si eres pobre por dentro, arruinas cualquier negocio. Si eres millonario por dentro, haces que cualquier cosa florezca. Mi vida cambió el día que dejé de defenderme a mí mismo, el día que dije, ser yo mismo no me funcionó, necesito convertirme en la persona que siempre debí ser. Ese día dejé de resistirme. Empecé a aprender a pensar como piensan ellos, a sentir como sienten ellos, a actuar como actúan ellos. Y no hablo de cosas materiales, hablo de mentalidad, decisiones, hábitos, prioridades, porque uno no se vuelve millonario desde afuera hacia adentro, uno se vuelve millonario desde adentro hacia afuera. Así que esto fue lo que hice, me volví entrenable, dejé de justificarme, dejé de decir yo creo que, dejé de defender ideas que me tenían pobre y empecé a absorber, a copiar, a modelar la manera de ver la vida de la gente que ya estaba donde yo quería estar. Y eso fue lo que me cambió. Porque en el momento en que piensas, sientes y actúas como un millonario, tu vida no tiene opción. Se tiene que transformar. Cuando uno de verdad quiere construir una vida de abundancia, y no hablo solo de dinero, sino de plenitud, claridad, visión y propósito, hay algo que tarde o temprano entiende. Las grandes ideas nunca nacen del agotamiento. Lo curioso es que casi siempre creemos lo contrario. Creemos que mientras más ocupados estemos, mientras más corramos, mientras más llenemos la agenda, pues más cerca estaremos de llegar. Y número, esa es una de las grandes trampas. El cansancio solo te da ruido, te llena la cabeza de urgencias, de pendientes, de pensamientos repetitivos que se sienten importantes, pero no te llevan a ninguna parte. Todo suena apremiante, pero nada es verdaderamente creativo, y la creatividad no aparece donde falta espacio. A mí me tomó muchos años darme cuenta de algo simple. Cuando estoy cansado no solo pienso peor, sino que siento peor. Empiezo a ver el mundo desde la escasez, desde el apuro, desde la sensación de que algo falta todo el tiempo. Y desde ahí es imposible que aparezca una idea que realmente cambie la vida. El cansancio tiene esa habilidad silenciosa de meterle un filtro gris a todo, incluso a lo que antes me parecía emocionante. Y lo más peligroso, logra convencerte de que así es la vida, cuando en realidad solo es una versión tuya sin descanso. Por eso digo que las ideas no nacen del cansancio, las ideas nacen del silencio, nacen de ese momento en el que la mente deja de pelear, deja de defenderse, deja de justificarse y simplemente se queda quieta. Y no hablo necesariamente de sentarse en absoluta calma en un lugar perfecto. A veces ese silencio aparece manejando, caminando, cocinando o incluso en medio de una risa. Es ese instante en que sin darte cuenta
te sales del ruido y por unos segundos la mente respira. Ahí es cuando aparece la visión. Ahí es cuando de repente entiendes algo que llevabas meses tratando de forzar. Ahí es cuando dices, esto era, ¿cómo no lo vi antes? Es increíble cómo cambia la percepción cuando estás descansado. Lo que antes parecía complicado, ahora se ve posible. Lo que antes parecía pesado, ahora se ve manejable. Y lo que antes parecía confuso, de repente se ordena solo. La claridad tiene ese poder. Te muestra que muchas de las batallas que estabas peleando no eran batallas, sino cansancio acumulado. Y entonces pasa algo más profundo. Empiezas a pensar con visión. Ya no reaccionas desde el apuro, sino desde una perspectiva más amplia. Empiezas a ver más adelante, empiezas a diferenciar entre lo urgente y lo importante, empiezas a darte cuenta de que tu energía no puede ir a todas partes por igual y ahí nace la estrategia. No estrategia como palabra técnica, sino como una forma de vivir. Empiezas a seleccionar, empiezas a decir esto sí y esto no desde un lugar más consciente, no desde el agotamiento. Eso poco a poco te cambia la vida. Hay personas que creen que para tener resultados extraordinarios hay que vivir cansados, ocupados todo el tiempo, llenos de tareas. La verdad es otra. Lo que de verdad construye una vida abundante no es la actividad, sino la calidad de tu mente. Y la mente solo funciona a su máxima potencia cuando está descansada, cuando tiene espacio, cuando tiene oxígeno, cuando tiene silencio. Es en ese estado donde empiezan a aparecer ideas que parecen pequeñas, pero que al aplicarlas cambian completamente la dirección de tu vida. A veces he tenido ideas que nacieron después de dormir bien o simplemente después de detenerme un momento. Y cuando las apliqué, no solo fueron efectivas, fueron determinantes. Y pienso, si hubiera seguido cansado, si hubiera seguido en piloto automático, si hubiera seguido corriendo, nunca las habría visto. Porque las mejores ideas no gritan, las mejores ideas susurran. Y para escucharlas necesitas silencio interno. Y es ahí cuando entiendes algo esencial, que descansar no es perder tiempo. Descansar es darle a tu mente las condiciones para pensar mejor, sentir mejor y decidir mejor. Cuando duermes bien, cuando desaceleras, cuando respiras, tú no te vuelves más lento para la vida, te vuelves más certero. Y la vida no se construye con velocidad, se construye con dirección. Y la dirección solo aparece cuando adentro hay claridad. Por eso digo que el descanso no es un lujo, es parte del proceso. Es lo que le da profundidad a tus decisiones y visión a tus proyectos. Cuando duermes bien, cuando te das permiso de pausar, no estás soltando tus sueños, estás fortaleciendo la parte de ti que los va a sostener. No estás retrocediendo, estás preparándote para avanzar con más intención. Y si lo piensas, cada etapa de crecimiento en tu vida llegó después de una claridad nueva, algo que entendiste, algo que te cayó como un rayo, algo que dejó de ser confuso. Y eso nunca vino cuando estabas cansado, siempre vino cuando estabas presente, siempre vino cuando estabas disponible para escucharte, porque las mejores ideas no necesitan fuerza, necesitan espacio. Hay algo que casi nadie reconoce a tiempo. Las personas suelen imaginar que la vida cambia como cambian las escenas en una película, de golpe, con música dramática de fondo y un momento perfecto que lo resuelve todo. Pero la vida real no funciona así. Los grandes cambios no aparecen como una explosión, aparecen como un hilo delgado que apenas se nota, un hilo que se va tejiendo día tras día, casi en silencio. La mayoría no se da cuenta porque espera la señal grande, el antes y después. Y mientras esperan ese instante que nunca llega, los días pasan sin que lo noten. Es curioso. Todos saben que dentro de 5 años tendrán
5 años más, pero casi nadie se detiene a pensar qué significan esos 5 años vividos en automático. El tiempo no pregunta si ya estás listo, ni si te falta un poquito más de motivación. Él avanza sin mirar atrás, con o sin tus decisiones. Y cuando uno al fin voltea a mirar, descubre que la distancia entre donde está y donde quería estar no se formó por un gran fracaso, sino por cientos de pequeñas renuncias invisibles. Y esa es la parte más dura de aceptar, que la vida no se construye en grandes bloques, se construye con migas, con esos minutos que parecen no importar, con esos gestos que se sienten insignificantes, con esas decisiones que uno cree que no tienen peso, pero sí lo tienen, mucho más del que imaginamos. A veces, cuando la gente me habla de sus sueños, noto algo que se repite. Creen que cuando tengan dinero o tiempo o suerte, ahí sí van a empezar. Y me cuentan planes enormes, preciosos, llenos de pasión, pero siempre aplazados para un lunes que nunca llega. Viven como si cada día fuera un borrador desechable, como si hoy no contara. Y lo curioso es que sí cuenta, siempre cuenta, porque no hay días neutrales, ninguno. O estás sembrando o estás dejando que la tierra se endurezca. Me acuerdo de Carlos, el joven que se me acercó en una conferencia. Me habló con esa mezcla de ilusión y culpa que tienen quienes sueñan mucho, pero hacen poco. Quería ser escritor desde hacía años, pero nunca encontraba el momento. Y no porque no tuviera talento, lo que no tenía era el hábito. Me dijo, siempre estaba esperando sentirme listo, hasta que un día decidió escribir una sola página diaria, algo tan pequeño que casi parecía una broma. Pero ahí ocurrió el cambio, porque una página hoy, otra mañana, otra la siguiente, sin darse cuenta, estaba construyendo algo que antes solo imaginaba. 12 meses después tenía un libro. Y ese libro no solo le abrió oportunidades, le abrió una identidad, porque un día se dio cuenta de que ya no soñaba con ser escritor, lo era. Y todo empezó por una decisión tan pequeña que cualquier persona habría dicho que no servía para nada. Eso es lo que casi nadie entiende. Se creen que la constancia es aburrida, que los pasos pequeños no transforman, que lo que vale es lo que se siente grande, pero la realidad es otra. La constancia es lo que sostiene los sueños cuando el entusiasmo ya se apagó. Los pasos pequeños son los que atraviesan los días nublados, los cansancios, los altibajos. Los pasos pequeños son los que te convierten en alguien distinto sin que te des cuenta. Porque sí, uno ve a alguien que logró algo grande y piensa que fue suerte. Parece suerte, pero cuando te acercas, ves otra historia. Ves las noches calladas, los intentos que nadie publicó, las veces que casi renuncia, pero dio un paso más, uno más, no 20, no 100, uno. Y me gusta mucho una idea que descubrí hace tiempo. Si mejoras apenas un 1% al día, al final del año no eres un poquito mejor, eres 37 veces mejor, 37. Es una cifra que casi nadie cree cuando la escucha, pero ahí está el poder de lo pequeño repetido, de lo invisible que se vuelve inevitable, porque el tiempo hace algo mágico con la constancia, la multiplica. Lo que hoy parece mínimo, mañana parece aceptable y pasado mañana se vuelve parte de ti. Y cuando quieres acordar, estás viviendo una vida totalmente distinta, construida con decisiones tan pequeñas que solo tú sabes que estuvieron ahí.